Isaías profetizó sobre el rey mesiánico, pero también profetizó sobre el siervo sufriente. Nadie esperaba que el rey y el siervo sufriente, el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. ¿Cómo que un rey fuera a sufrir? Nadie esperaba esto. Pero Jesús es el Rey de Reyes, pero Él también es el siervo sufriente que entregó su vida por todos nosotros. Por eso amamos a Jesús. Por eso lo damos todo por Jesús. Entonces, el mensaje está titulado hoy: el justo por los injustos. Justicia y gracia. Vivimos en medio de una sociedad en que predomina el individualismo, la competencia, la indiferencia y la injusticia. Y nuestro desafío como creyentes es mostrar con hechos que estamos dispuestos a marcar diferencia, a dejar viejos hábitos que nos han hecho daño. En este mundo de tanta injusticia, vamos a marcar una diferencia. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera. El ser humano muere a causa de su pecado, a causa de su transgresión. Así que la muerte entró en el mundo por la transgresión de un hombre llamado Adán. Y la muerte entonces se transmitió a todos los hombres, porque todos venimos con el pecado original. El caso del Señor Jesús fue diferente. Jesús sí nació para morir. Vino a este mundo a morir. Él no tenía que morir, pero se entregó voluntariamente. Él mismo lo dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Y tú y yo somos las ovejas. Aunque Él no tenía que morir, pero deseaba hacerlo, anhelaba hacerlo, deseaba morir. Jesús murió para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y la santidad. Jesús es nuestra justicia. No puedes salvarte a ti mismo. Solo Cristo nos puede salvar. Alabamos a Jesús. 1 Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Esto, Dios lo hizo pecado, es Dios lo hizo cargar nuestros pecados. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado. Entonces, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo cargar, ¿qué? Nuestros pecados, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es increíble. Éxodo 34:6-7. El Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. ¿Será misericordioso con tu generación? ¿Con tus hijos? ¿Con tus nietos, bisnietos? Hasta 1000 generaciones. Perdona la maldad y la rebelión y el pecado. Dios es perdonador, pero de ningún modo declara inocente al malvado. De ningún modo. La justicia, ¿sabe? Es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde y lo que merece. Las leyes prevén sanciones para quienes las violan. El que viole la ley y la aplicación de dichas sanciones es una forma de justicia. Por ejemplo, si una persona es víctima de robo, se merece que castiguen a la persona que le robó, pero además de eso, que le sea reparado el daño. Esto es justo, porque así lo establece la ley. En el segundo libro de Samuel nos relata que en una ocasión el rey David se quedó en el palacio descansando. Se quedó ocioso, mientras su ejército enfrentaba a sus enemigos en el campo de batalla. Y una tarde, se levantó tarde el sinvergüenza y salió a la terraza. Y de repente vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando al lado del palacio. También un poco sinvergüenza. Así que la mandó a llamar, se acostó con ella. No le importó que fuera casada, que tenía marido. Y luego la mujer le informó que estaba embarazada. Y hábilmente el rey mandó a llamar a su marido desde la batalla. Necesito a Urías. Así que lo mandó a llamar y le dijo: mi hijo, tú has sido tan buena gente, muy querido, allí en la batalla. Ve y descansa con tu mujer, acuéstate con ella. ¿Qué pretendía? Oh, había maquinado que él se acostara con su mujer para que él pudiera decir: ese es mi hijo. Pero Urías se fue y dijo: esto es una deshonra, que yo irme a acostar con mi mujer y que todo el ejército esté en batalla. Oye, este tenía más conciencia que el mismo rey. Así que a la mañana siguiente le dijeron al rey que Urías no había ido a su casa, que se había quedado durmiendo en la puerta del palacio. ¿Cómo? Pero este era muy creativo, muy hábil. Así que lo volvió a mandar a llamar y lo embriagó. Y le dijo: ahora sí, vaya y acuéstese con su mujer. Pero en medio de su embriaguez seguía teniendo conciencia y no se fue a su casa. Así que este Urías era un hombre fiel a Dios, fiel a su rey, fiel a la nación, y lo devolvió al campo de batalla con una cartica. Por la mañana, 2 Samuel 11:14-15, David escribió una carta y se la dio a Urías.
para que se la entregara a Joab. Joab es el general a cargo. La carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Así que Joab cumple la orden del rey y Urías muere en batalla. ¡Qué injusto! Probablemente Urías nunca supo que su amada esposa le había sido infiel. Tampoco supo que su venerado rey planificó su muerte, ni que su admirado comandante se prestó para este macabro plan. 3 personas. Si hubiera sobrevivido Urías, hubiera sufrido el dolor de saber que 3 personas que él respetaba le fueron infieles. La injusticia generalmente es causada por actos llenos de pecado. Sí, sabe, cuando una persona se mete en un hogar, arruina un hogar, su pecado es injusticia. La mentira para los padres, la mentira para unos hijos, ese pecado es injusticia. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser injustos? A que tú y yo seamos injustos. El pecado. ¿Qué llevó a que David cometiera este acto de injusticia? El pecado. Pero cuando hay un corazón justo, se mantiene apartado para Dios. Y pensamos antes de actuar las consecuencias. La noticia de la muerte de Urías corrió por todo el palacio real. Y dice: cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio. ¿Acaso Dios nos tapa? ¿Acaso Dios mantiene esto en reserva, en lo oculto? Lo sacó en el libro más leído. Y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo. Pero un cambio. El Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Sí, es molesto. Pasan los días, pasan los meses. Y en el palacio real todo sigue como de rutina. Al parecer, el rey se salió con la suya. Pero hay una justicia divina. Y Dios lo ve y lo sabe todo. Aunque tratemos de ocultarlo, tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Aunque lo hagamos a escondidas, aunque lo hagas lejos de tu esposa o de tu esposo, aunque lo hagas lejos de tus hijos o de tus padres, tarde o temprano saldrá a la luz. Pretendemos ocultar el pecado, pretendemos que esto se quedó así, que Dios se hizo como el de la vista gorda. No puedes ocultarlo, porque es que los actos de injusticia llegan a Dios. Así que una mañana llega al palacio el profeta Natán, enviado por Dios. Y Natán le dice al rey: quisiera pedirte un consejo sobre una situación muy difícil, rey. Y David le dice: cuéntame, Natán, ¿para qué son los amigos? Para eso estamos los amigos. Cuéntame. Entonces Natán le dijo: en cierta ciudad vivía 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Natán está relatando una parábola bien interesante y dice: un día el hombre rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. La ley no contemplaba que por robar una oveja se castigara con muerte. Sin embargo, sin saberlo, el rey estaba dando sentencia sobre él mismo. Y el pecado trajo la muerte. Tú y yo no nacimos para morir, pero el pecado trajo ¿qué? La muerte. Y por haber actuado así, él está muy molesto, sin mostrar nada de misericordia. Tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Estas palabras debieron tocar lo profundo del corazón de David. Yo creo que viene a su memoria Urías. Viene el momento que se acostó con su esposa. Viene el momento en que lo manda a la casa. Viene el momento que lo embriaga. El momento que escribió la carta para Joab. Y el rey se pone pálido. Su corazón empieza a latir rápidamente. Él sabe lo grave que es ofender a Dios. ¿Tú sabes lo grave que es perjudicar al prójimo? Ahora quiero que entendamos que la acusación principal no es el adulterio. La acusación principal es el crimen y haber tomado por mujer a Betsabé luego de asesinar a su marido. Esto fue un atropello a la ley de Dios. David afrentó, pisoteó y atacó una institución establecida por Dios, la familia, el hogar. Afrentó. Tú sabes lo que es una familia, tú sabes lo que es una institución establecida por Dios. Entonces viene la sentencia. Versículos 9 y 10. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? David sabía lo que era bueno y lo que era malo. Tú y yo lo sabemos. ¿Sabe por qué? Nadie aquí puede decir que no, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo y Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Tú lo mataste. Sí, fue en la mano de los amonitas, pero tú
Eres el autor intelectual. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor. El rey tenía claro lo que era bueno y malo. Por tanto, debía actuar en justicia, afrontando su error, enfrentando que había embarazado a la mujer de otro hombre. Y un pecado lo llevó a cometer otro y otro y otro pecado. Una persona que actúa en justicia tiene claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, el Señor dijo en Génesis 3:22, ahora el hombre ya conoce lo que es bueno y lo que es malo. Una persona que actúa en justicia afronta sus errores y busca la manera de reivindicarse. Y no podía dejar de pensar aquí en un hombre llamado Zaqueo. Señor, si alguien es robado, Señor, se lo devolveré cuadruplicado. Esto es reconocer su error y reivindicar. Hay mucha gente que dice, sí, perdón. Pero ¿y la reivindicación, la restitución? Entonces un hombre embriagado toma un vehículo, empieza a manejar. De repente un hombre en la calle y en medio de su embriaguez lo atropella. El hombre huyó. Bueno, todo se quedó así. Pero la conciencia de esa persona no lo deja. Puede decir, pastor, ¿qué hago? Nadie se dio cuenta. Las cámaras no vieron la placa. Pero un hombre que actúa en justicia tiene que presentarse a las autoridades y decir, yo cometí el error. Pero todo lo queremos tapar. Y vivimos hoy en una sociedad que lo queremos ocultar. La gente se escapa. ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? El que robó. Que vemos hoy a diario tantos robos, tantas situaciones. ¿Sabe? Tiene que volver y lo tiene que devolver. Cuadruplicado, restituido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos se salen con la suya? ¿Roban a las personas y se salen con la suya? Dios, no quiero saber ni quiero ver el final de esas personas. Una persona que actúa en justicia considera el trabajo y esfuerzo que hacen los demás y les da lo que merecen. No es injusto. Si tú eres un jefe, si tú tienes a cargo de personas, ¿sabe? Mira el trabajo y el esfuerzo y dale a las personas lo que merecen. Y si tú trabajas, dale a tu jefe lo que merece. No con guantes, no. Dale lo que merece en tiempo. Dale lo que merece el salario que te está pagando. Y finalmente una persona que actúa en justicia es imparcial. ¿Sabe? Aquí recordaba a Salomón. El niño es mío. No es mío. Es mío. Pobre Salomón, ¿qué hago? ¿A quién le doy? ¿A cuál mujer le doy el niño? Hay que ser imparcial. Traigan una espada. Démosle a cada uno la mitad, a cada una la mitad. Hay que actuar imparcial, el que es justo. No se puede parcializar. Es imparcial. Bueno, finalmente la historia de David termina con su arrepentimiento. Señor, he pecado. Y la gran enseñanza de este relato es que el pecado trae graves consecuencias, pero la gracia de Dios se manifiesta con el arrepentimiento del pecador. Miles de personas, ¿sabes? Se han hundido en las profundidades del pecado, como nosotros en el pasado, sí, como nosotros. Pero también personas que hemos comprendido que la misericordia de Dios es grande y que Él perdona a aquel que está realmente arrepentido. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribió, porque en el evangelio, la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. La paga del pecado es muerte. El hombre introdujo la muerte. De la única forma que se puede revertir es por medio de la fe en Jesucristo. Y para fe, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? El mensaje del evangelio de Cristo es un mensaje de perdón, de justicia y de gracia. Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. En la justicia de Dios, Él demanda la muerte del pecador. Ya estábamos condenados por nuestros pecados. ¡Condenados! Al pecar Adán, la raza humana fue contaminada con el pecado. Y todos estamos bajo el juicio de la muerte. Ahora, lo maravilloso es que Dios toma la muerte de Cristo como si fuera nuestra. Somos libres de la condenación del pecado. Jesús tomó nuestro lugar, por ti murió. Uno de los apóstoles más cercanos a Jesús escribió, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. ¿Entendemos por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Porque Jesús anhelaba morir en la cruz. Es que Jesús era un suicida. Por amor a ti, por amor a mí, quería ir a la cruz para Él tomar nuestros pecados. Entonces aquí decimos algo. En Cristo somos justificados. El profeta Isaías escribió, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Señores, que soy muy bueno, le doy comida a los pobres, yo atiendo a la abuelita. Hay señores que yo llevo medicina. Hay señores que yo hago obras sociales. Hay señores que yo soy religioso. Todos tus actos de justicia no son más que trapos sucios. Nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Dios dejó una sola forma que el pecado del pecador no sufra su juicio, y es el sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 9:22 dice el autor, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De esta forma, el pecado únicamente puede ser perdonado por medio
de la sangre de Cristo. Quiero concluir. El Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, para representar a la raza humana, a esa raza humana pecadora, y representarla delante de Dios. Y Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías 53:5, lo pueden leer en casa, y verso 6. Dios aceptó la sangre de Cristo derramada en esta cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Así que la paga del pecado fue cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. ¡Aleluya! Señor, te damos este fuerte aplauso. Alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te honramos, Dios.